Y hermano, damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos está regalando. Entonces quiero compartirte un tema que está sumamente interesante y muy polémico. Quizás esto pueda causar demasiada polémica en todos los que van a ver el video, pero quiero sugerirte un tema muy bueno y quiero que que lo puedas rumiar bien y lo puedas compartir y puedas escudriñar bien la escritura con respecto a esto. Y esto te va a crear inquietud, te va a crear mucha inquietud para que tú vayas a buscar y vayas a escudriñar. El tema que te quiero poner hoy, el título es Agentes de Cambio. Nosotros en la iglesia, en el mundo en el que estamos, en nuestra sociedad, como tantos otros hombres de Dios en toda la historia, hemos sido o somos ahora mismo agentes de cambio. ¿Puede la iglesia involucrarse en asuntos de política? Sí, eso realmente pareciera como si fuera algo fuera de lo normal, pero realmente la iglesia puede involucrarse en asuntos de política. La iglesia a lo largo de la historia ha reaccionado de tres formas y quiero que grabes bien las tres formas. La primera, como un activismo social. Segundo, como unos fundamentalistas recalcitrantes. Y tercero, como una perspectiva bíblica balanceada. Vamos a explicarte un poco qué significa un poco claramente lo que te acabo de decir. Primero, el activismo social. ¿Qué logró? Son aquellos que tienen como propósito los cambios sociales. O sea, generan cambios sociales que mejoren la vida de la población, pero esta visión llevó a que muchos, o la gran mayoría de todos estos integrantes, abrazaran la teología de la liberación. A tal punto que abrazaran cosas que estaban muy lejos de lo que la Biblia o la palabra del Señor enseñaba. O sea, viendo más la vista humana más que verlo desde la perspectiva de Dios. Lo segundo fueron los fundamentalistas recalcitrantes. Y dentro de este grupo entró, y nosotros entendemos que está bien afinado a este grupo, son los Amish. No sé si has escuchado hablar de los Amish, pero puedes buscar en Google. Y son aquellos de los que decidieron separarse completamente, no tener contacto con la sociedad, estar prácticamente como en un globo. Pero te voy a explicar qué significa específicamente los fundamentalistas recalcitrantes. Estos se desconectaron de todas sus responsabilidades sociales, civiles y de toda su participación ante los males que estaban aquejando a la sociedad. O sea, se desconectaron de tal manera completamente que no se preocuparon por nada, no se preocuparon ni siquiera por la sociedad ni de los males que estaban aquejando a la sociedad, y nosotros somos agentes de cambio. Pero ahora tenemos una tercera posición que la iglesia ha adoptado y que hoy la iglesia puede adoptar, o tú puedes evaluar en qué posición tú te encuentras hoy. El último es la perspectiva bíblica balanceada. Quiero que prestes mucha atención. Esta nos da el estándar que debe tener el creyente y sus responsabilidades civiles, incluyendo, aunque no te guste esta palabra, la política. Las escrituras nos enseñan de qué manera debemos nosotros actuar y que cómo nosotros no nos separamos de esa unión entre el creyente, la iglesia, la política y la sociedad. ¿Por qué? Recuerden que nosotros entendemos o hemos creído que la escritura es nuestra única regla de fe y práctica. Una política, una sociedad sin que no esté fundamentada sobre la escritura no puede lograr nada. Por tanto, ¿puede un creyente entonces participar en la política? Quizás tú y yo vamos a discrepar. Yo creo que el creyente tiene que participar activamente en la política, bajo los estándares, por supuesto, de la escritura. Allí tenemos entonces un manual en la escritura de ética y comportamiento del hombre. Una sociedad que no tenga un manual de ética, un manual de comportamiento, un manual que rija las leyes, por tanto es una sociedad, como la escritura bien clarificó cuando no había tiempo de juez, dice, cada cual estaba haciendo lo que bien le parecía. Y aun cuando hay hombres que están lejos de Dios, igual cada cual hace lo que bien le parecía. Por tanto, quiero llevarte un texto que está en la escritura en Mateo 5, versos del 13 al 16, y quiero leerte y quiero que prestes mucha atención a Mateo capítulo número 5. Dice la escritura ahí en Mateo capítulo número 5. Ya estamos ahí, Mateo número 5, versos 13 al 16, dice la escritura. Ustedes son sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende tampoco una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Dos imágenes claras que nos muestra este texto y que Jesús nos está enseñando es, primero, somos luz y somos sal. Somos luz para alumbrar y que las tinieblas se desvanezcan, y al mismo tiempo somos sal para dar el punto exacto del evangelio y del comportamiento de Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros podemos entender un poco este texto, en este texto se nos presentan dos imágenes de la luz. Primero, una ciudad asentada sobre un monte. Una ciudad asentada sobre un monte alumbra todo, ¿verdad que sí? Y el candelabro en un hogar. O sea, quiere decir, esta luz actúa de dos maneras. Uno, en el hogar. O sea, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos, con nuestra manera de relacionarnos, de la misma que tenemos con Dios, la que vamos a expresar en nuestro hogar. Pero eso no se queda ahí. No nos quedamos aislados en nuestra casa. Dice la Escritura que también se lleva a una ciudad asentada sobre un monte. Quiere decir que nuestro comportamiento no solamente se quede en casa, sino se quede en nuestra sociedad. Y como somos entes de cambio, somos entes sociales, que estamos en una sociedad, por tanto, la ley de Dios se manifiesta en la vida de los hombres que ha sido establecida por Dios. Los cristianos que quieran involucrarse en la política deben tener en cuenta algunas cosas principales, y quiero darte unos tips principales y quiero que tú prestes mucha atención a esto. Lo primero, tu prioridad. No podemos olvidar nuestra prioridad. Nuestra prioridad está en Dios. Aunque tengamos un partido político diferente o una opinión diferente con respecto a algo, el mensaje central de la iglesia, el creyente, siempre va a ser el evangelio. Ese no va a cambiar, porque ese es el motor que mueve a la iglesia hoy en día. Segundo, importante, es llamado confirmado. Nosotros tenemos, el que participa en la política de manera activa o el que quiera, o el que quiera formarse parte de un partido político, tiene que tener un llamado especial de Dios. Y a lo largo de la Escritura encontramos muchos hombres de Dios que estuvieron involucrados en la política. Quieras tú verlo de esa manera o no, pero yo te lo voy a mostrar a través de la Escritura, y ejemplos bíblicos tenemos y nos basta. Solo vamos a mencionar algunos hombres para que tú tengas una idea. Primero, tenemos el ejemplo de José. Segundo, Daniel. Tercero, David. Josías, entre tantos muchos hombres de Dios que estuvieron en eminencia, en posición delante del pueblo de Dios, pero estableciendo la ley de Dios, lo que regía la sociedad, lo que regía el reinado, lo que regía todo lo que estaba ocurriendo en esa ciudad. ¿Cuál era? La ley de Dios. Tercer tip importante es preparación adecuada. No podemos ser unos improvisados, no podemos hablar por hablar sin haber estudiado, sin haber escudriñado. Tenemos que ser profesionales, tenemos que haber buscado, haber ahondado en el tema que estamos hablando o dando una opinión específica. No es hablar por dar una opinión. 4 tips importantes: perspectiva correcta, entender la depravación total del hombre, entender que en el mundo no hay justicia. La única justicia que nosotros vamos a encontrar, ¿dónde está? En la Escritura. 5 tips importantes. Quinto, pureza de la iglesia. El creyente llamado por Dios a una posición política no puede politizar la iglesia. No es lo mismo tener una opinión política o participar en un partido político a politizar la iglesia. Saber nosotros, por supuesto, a qué partido político nosotros pertenecemos y cuáles son sus bases fundamentales, que eso es muy importante. Sexto tip importante que quiero darte es que tiene que tener honestidad, ser íntegro en nuestra manera de actuar, porque eso es lo que la Escritura demanda de nosotros. Y séptimo y final, tener la verdad de Dios por clara. Todo partido político tiene que estar regido por la palabra de Dios en todo momento. La palabra de Dios es sumamente importante para regir cualquier partido político o estado. Y quiero concluirte con una frase que mientras preparaba el estudio, el Señor me la puso ahí, y vaya, fue una creación del Señor, es sabiduría de Dios, lo que Dios ahí me ha permitido ver a través de esta frase, enseñarme Dios a través de esta frase, y como Dios me permitió poderla hacer. Dice esta frase y quiero que no la olviden nunca: cualquier nación, partido y político que quiera construir una nación de bien lejos de Dios está destinado al fracaso. Quiero que lo vuelvan a escuchar. Cualquier nación, partido y cualquier político que quiera construir una nación de bien lejos de Dios está destinado al fracaso. Amado hermano, tu partido político o tu posición política o la política en estos tiempos que no esté regida por la palabra de Dios, que no esté fundamentada sobre la palabra de Dios, cualquier nación
que quiera prosperar, que quiera salir adelante, que quiera tener una nación de bien que no está regida por la palabra de Dios, amado hermano, está destinada al fracaso, está destinada a la destrucción. Porque Dios estableció ley clara, leyes para que nosotros pudiéramos vivir. Ley justa, ley de comportamiento, leyes sociales, leyes religiosas, todo tipo de leyes establecidas por Dios están en la Escritura. Por tanto, la Biblia, como dice, es nuestra única regla de fe y práctica. Tu partido político tiene que estar, amado hermano, alineado con la Escritura. Si no, está destinado al fracaso y estás en un mal lugar. Dios te bendiga mucho. Acuérdate, eres un agente de cambio.